país como Ucrania ingresar a la Unión Europea. Porque hasta la fecha, para evitar la necesidad de tomar una decisión muy definitiva en cuanto a las futuras etapas de la ampliación de la Unión Europea, se desarrolló lo que llamamos la política de vecindad. Es decir, en lo que se refiere a los países del norte de África, entonces del litoral sur del mar Mediterráneo, y también en el Oriente Medio, y también los países de la frontera oriental de la Unión Europea, que esos países realmente no tienen una perspectiva inmediata o de mediano o tal vez ni de largo plazo como para ingresar a la Unión Europea. Entonces, mientras tanto, vamos a desarrollar una serie de relaciones privilegiadas mediante lo que llamamos acuerdos de asociación muy profundo con la Unión Europea, para dejarles como, no una sala de espera, pero una categoría un poco intermedia de países que, bueno, no van a formar parte de la Unión Europea, pero que sí son muy importantes para nosotros, pero eso era la política de vecindad. Pero el caso de un país como Ucrania, eso nos desafía, nos reta, si esta política sirve o si tenemos que tomar pasos más ambiciosos para incorporar algunos de esos países en la Unión Europea. Otro tema, otro desafío, migración. También tiene que ver un poco de manera indirecta con el tema de valores. Ustedes habrán leído de casos trágicos de migrantes africanos cruzando el mar Mediterráneo, intentando llegar a Italia, a España, náufragos, bueno, muchas muertes. Son situaciones realmente trágicas, pero de una enorme sensibilidad interna en la Unión Europea. La demografía europea ha cambiado mucho en las últimas décadas. Ha habido una inmigración masiva proveniente sobre todo de África, pero también del Oriente Medio, de Afganistán ahora cada vez más. Y eso cambia no solamente la composición demográfica de los países receptores en la Unión Europea, pero realmente genera presiones sociales, religiosas. No nos definimos en términos de religión. Hubo, volviendo al tema de la Constitución, un debate súper interesante en aquel entonces sobre si en el preámbulo de la Constitución, y supongo que debe ser en el caso mexicano, el preámbulo de la Constitución es donde se definen los valores básicos del país, del pueblo. Hubo un debate si o no se debía incluir una referencia a la tradición judeo-cristiana europea como elemento básico en la construcción europea. Hubo un debate fuertísimo. Algunos países miembros de realmente gran tradición católica en particular insistieron en que se pusiera una referencia a esta tradición judeo-cristiana. Otros dijeron que no. La Unión Europea es una construcción laica. La religión no tiene nada que ver. Y la conclusión final del debate fue de dejar fuera de la Constitución, la fracasada Constitución, cualquier referencia al tema de una tradición religiosa. Pero ahora con el tema de migración, surge otra vez. Bruselas, capital europea, tiene ahora 25% de la población son musulmanes. Se prevé que por la tasa de crecimiento demográfico que hasta 2030, 2035, la mayoría de la población de Bruselas va a ser musulmana. Entonces, eso genera mucho debate, sin hablar de preocupación. Pero eso, el tema de la migración, que la necesitamos porque nos estamos envejeciendo los europeos. Entonces necesitamos sangre nueva. La sangre nueva no viene de nuestra reproducción biológica, no de manera suficiente, sino que necesitamos migración. Pero cómo manejar, controlar esta migración de manera ordenada, que no desequilibre, que acomode estas tensiones sociales, eso es otro gran desafío. Y luego, como último desafío, puede haber muchísimos más, pero bueno, he escogido algunos. Justamente este tema de la cercanía, o más bien de la distancia entre el ciudadano y el proceso de integración en Europa. Este año nos toca las elecciones al Parlamento Europeo, en el mes de mayo. Entonces va a elegir un nuevo Parlamento, 751 parlamentarios europeos provenientes de todos los países de la Unión Europea.
Y bueno, ya se están publicando algunas encuestas sobre las intenciones de voto, lo que piensan los ciudadanos europeos. Y bueno, hay temas bien interesantes, porque por un lado, yo quedo convencido, y ojalá que haya podido aportar ahora en esta presentación algunos elementos, de que cuando más Europa, más integración tenemos, mejor es para Europa, para la paz y la prosperidad. Justamente cuando hemos tenido una deficiencia de integración, que hemos tenido problemas. Entonces la solución para mí, para los demás europeístas, es más Europa. Pero al mismo tiempo una encuesta que publicó sus resultados de 2 días indica que el 60% de los ciudadanos de la Unión Europea consideran que se ha cedido demasiada soberanía de su país a nivel supranación. Entonces, hay realmente una discordancia. Por un lado, yo diría que objetivamente se puede comprobar que cuanto más Europa haya, mejor va Europa. Y el ciudadano lo ve de manera completamente contradictoria. Lo que quiere el 60%, esa mayoría, es menos Europa. Que regrese la soberanía a su gobierno, que se deshaga de una cierta manera este proceso de integración europea. Para mí realmente es una conclusión, casi una ignorancia, con todo respeto a este 60%, de la realidad, de la dinámica y de los resultados de este proceso de integración europea. Porque si se da marcha atrás y volvemos al esquema de países desagregados, separados, no integrados, bueno, hemos vivido esta experiencia durante siglos. Y el constante, bueno, no sé lo que aprenden ustedes en sus lecciones y cursos de historia, pero nosotros en Europa, en los cursos de historia, son sobre todo fechas de batallas, de guerras, de batallas, de guerras, de batallas, de derrotas, de victorias, y eso es la historia de 2000 años de historia europea. Yo no quiero que volvamos a esto, pero elecciones. Ahora, en el mes de mayo, vamos a ver cosas muy interesantes, pueden ser preocupantes. Ahora, tercer punto muy rápidamente, porque yo no sé cuánto tiempo estamos viendo. UE México. México es uno de los 10 socios estratégicos que tiene la Unión Europea a través del mundo. Los demás son Rusia, Estados Unidos, Canadá, India, China, Brasil, África del Sur, países que comparten con México un papel importante en el escenario mundial. Y es por ello que hemos, en el año 2008, decidido elevar la relación Unión Europea-México a este nivel de socios estratégicos, porque queremos aprovechar de la importancia de México como actor global, y también México quiere aprovechar de su relación estrecha con la Unión Europea para proyectarse cada vez más como actor global. Y creo que la administración del presidente Peña Nieto lo ha dejado muy claro. México, es el momento de México. México quiere ser un actor global, y nosotros en la Unión Europea sí queremos acompañar a México en este proceso de un protagonismo cada vez mayor de parte de México en el escenario mundial, porque, como les decía, con México compartimos valores de democracia, de respeto de derechos humanos, cambio climático. En muchos temas globales hay una coincidencia de puntos de vista y de posiciones entre la Unión Europea y México. Entonces, ya tenemos una relación estrecha, profunda, muy fructífera. La Unión Europea es el segundo socio económico comercial más importante de México, también en términos de inversiones, capitales, fondos de inversión de proveniencia europea ocupan el segundo lugar en México después de Estados Unidos. Hay mucho interés en Europa que se ha despertado a raíz de las reformas, sobre todo en los sectores de telecomunicaciones, energía. Hay mucha experiencia, mucha tecnología europea que puede venir a apoyar este proceso de cambio, de transformación de sectores clave de la economía mexicana. Entonces creo que hay mucho interés, uno nada más que ver
cuántas visitas de muy alto nivel de líderes europeos que están acudiendo a México ya para ver, sobre todo con una perspectiva económica, cómo se puede acercar Europa con México. Entonces, tenemos esta asociación estratégica desde el año 2008, ya desde el año 2000 contamos con un acuerdo que llamamos un acuerdo global, con 3 componentes: de cooperación política, de cooperación económica y sobre todo de comercio. Pero es un acuerdo que remonta al año 2000. En el traspaso de los años, la Unión Europea y México por separado han negociado nuevos acuerdos con otros socios, sobre todo en el ámbito comercial, que son acuerdos mucho más modernos, que abarcan muchos más sectores que no están incluidos en el acuerdo global que tenemos del año 2000. Entonces ahora estamos en una serie de pláticas técnicas con las autoridades federales de México para ver si y cómo podemos o negociar un nuevo acuerdo o modificar el actual o encontrar otros caminos, pero siempre con el propósito de profundizar más esta relación ya muy desarrollada entre México y la Unión Europea, porque estamos convencidos de que eso sería un ejercicio mutuamente provechoso, tanto para México como para la Unión Europea. Entonces espero, bueno, no les puedo decir lo que va a pasar, pero ahora estamos en una fase muy activa de exploración con las autoridades mexicanas para ver a dónde podemos llevar esta relación que de hecho es muy importante para nosotros, porque no solamente combina elementos muy importantes de intercambios económicos y comerciales, sino, y eso también es muy importante para nosotros, estos valores que compartimos México y la Unión Europea. Y un último comentario: la dimensión regional. La Unión Europea, bueno, somos un proceso de integración regional. Forma parte de nuestro ADN apoyar procesos de integración en otros continentes. A veces con más éxito que en otros. Por ejemplo, un caso no tan exitoso es el intento de negociar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Llevamos 18 años en este esfuerzo, bueno, sin haber logrado el resultado esperado. Con América Central sí tenemos un acuerdo subregional con los países de América Central, pero también hay una relación muy importante Unión Europea-CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe. Para nosotros es muy importante, no solamente en este hemisferio, sino también en África, en Asia, apoyar procesos de integración regional, pues estamos convencidos de que los beneficios que la integración nos han traído a nosotros en Europa, estas bondades de cooperación, de paz, de cómo la búsqueda y el encuentro de soluciones pacíficas a conflictos, la cooperación entre naciones, es algo que también se puede aplicar y que se debe aplicar en otras regiones del mundo. Entonces eso es un compromiso muy firme y van a ver ustedes, si ustedes examinan los presupuestos, el apoyo financiero de la Unión Europea a través del mundo, siempre van a ver que reservamos montos muy importantes para la dimensión regional de nuestra cooperación, porque eso es algo, somos creyentes en los procesos de integración, forma parte, como decía, de nuestra ADN institucional y es algo que queremos fomentar en otras partes del mundo. Con eso concluyo este recorrido, bueno, bastante rápido, pero realmente lo que quiero ahora es que me hagan preguntas y, bueno, que tengamos un espacio de discusión. Muchísimas gracias. Hemos hablado de fútbol, Bien, para este periodo de preguntas y respuestas queremos proponer que se hagan 3 o 5 preguntas y darle oportunidad que conteste al señor embajador, y luego esperamos a que se generen otras tantas para irnos en bloques y que no se vaya desperdiciando el tiempo. No sé quién tenga intenciones, los alumnos de la maestría, algunos profesores, dejan plantear alguna pregunta, está libre el micrófono.
Sí, por acá uno. Aquí al frente un micrófono, por favor. Nos dices tu nombre y tu razón de estar aquí. Doctor Jorge Quevedo, profesor de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales. Bienvenido, mucho gusto por estar por acá. Me interesa saber sobre esta cuestión, que fue la última parte que mencionó usted de la parte de la cooperación. Sabemos bien que la cooperación 214-220 de programación plurianual, ya la Unión Europea saca 9 estados de América Latina de esta programación, entre ellos México. Queremos ver cuál es el dilema, cuál es esta cuestión en función de cuáles van a ser las nuevas estrategias a utilizar para tener una mayor presencia en América Latina. Sí, va a haber una disminución, o casi van a quitar la programación de la cooperación hacia la región. ¿Sí? Por acá teníamos este bloque. Una pregunta, por favor. ¿Tu nombre, por favor? Sí, mi nombre es Miguel Ángel Montalvo, alumno de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales. En materia de Ciencia, Tecnología y Cooperación, en el programa marco de Horizonte 2020, ¿qué objetivos o qué planes se tienen en conjunto con México y específicamente con el CONACYT, que es con el que se ha tenido mayor acercamiento en cuestión de cooperación en ciencia y tecnología? Y pues qué perspectivas se tienen, porque el año pasado hubo una junta, pero no se han tenido claros los objetivos de los intereses compartidos entre México y la Unión Europea. Bien. Teníamos otro aquí en medio del bloque de la derecha. Aquí en el mismo, gracias. Bueno, mi nombre es Juan Pablo, de licenciatura en Negocios Internacionales. Bueno, tomando en cuenta su experiencia en la participación de la Unión Europea, supongamos la posibilidad de una unión del mismo calibre, como se diría, para América Latina, en el cual se homologue pues, la moneda, las fronteras, en qué medida podría funcionar y más que nada para fortalecer las economías de los países pues que no están tan favorecidos aquí en América Latina y más que nada también de integración y explotación de los recursos que estos países tienen, pero no hay oportunidad de explotar, ¿no? ¿Otras dos? Sí, maestro McIntosh. Sí, me llamo Antonio McIntosh, soy profesor también de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales. Ciertamente el tema de los desafíos es realmente muy abundante y que da para mucho, como el tema de la supranacionalidad, del cual históricamente pues tenemos muchos datos en los cuales ha habido mucho debate, como el caso de Gaulle, el caso de la posición de Gran Bretaña todo el tiempo, etcétera. Pero me interesaría saber cuál podría ser el futuro o cuál va a ser el futuro del establecimiento de la Constitución Europea. Eso a lo mejor va a servir para definir un poco más y evitar todo tipo de problemas que se han venido presentando. ¿Alguna última pregunta para este bloque? Bueno, Arturo Basile, soy alumno de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales. En cuanto de la ampliación de la Unión Europea, usted nos dijo que la Unión Europea no se define por enfoque geográfico, sino de valores. Y yo estaba pensando en el caso de Ucrania, con la situación de que son casi dos pueblos en el mismo país. No existe el riesgo de que, a tanto quiere ampliar la Unión Europea, nos quedamos con un espacio que se podría quebrar en dos o más grupos étnicos o culturales y finalmente llegar a 2 o 3 Unión Europeas dentro de la misma Unión Europea, es como una confederación de la confederación. 。  Bueno,
Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por esas preguntas que son todas desafiantes también, bueno, que requieren en algunos casos una buena bola de cristal también para la primera cooperación es un tema sí que ha surgido en nuestras prácticas con las autoridades americanas de cara a justamente la profundización de la relación con México. Para quienes no sepan, la referencia era al hecho de que en este periodo de planificación presupuestaria de 2014 a 2020, en lo que se refiere a la ayuda al desarrollo, a la cooperación económica, algunos países que ya en el pasado recibían este tipo de apoyo financiero ya no lo va a recibir a partir de ahora, de 2014. Se habla a veces de la graduación de países que a mí me suena un poco feo, porque da una impresión un poco paternalista de que, bueno, hijo, ahora tú, bueno, ya me parece suficientemente grande como para caminar solito. No es el caso, pero es el reconocimiento más bien de todos los avances que se han dado en el transcurso de los años en algunos países como México, cuya economía realmente ahora no tiene nada que ver con la economía que tenía hace 20 o 30 años atrás. Entonces es el reflejo de una realidad que se ha dado. Y hay preocupación en algunos círculos de que este cambio se va a reflejar en una disminución de los montos financieros, pero no necesariamente va a ser así, porque en realidad este cambio afecta uno de los instrumentos de cooperación, lo que llamamos el Development Cooperation Instrument, pero ahora viene un nuevo instrumento, el instrumento de asociación, cuyo propósito es justamente permitir que se establezcan nuevas relaciones de cooperación basadas en distintos criterios, pero entre la Unión Europea y los países que ya no van a poder contar con la ayuda económica tradicional. Entonces, eso es un primer elemento de respuesta. El segundo es que en comparación con los montos que están en juego por la graduación o lo que queremos llamarlo, hay montos mucho mayores en lo que es la cooperación regional, donde México puede participar también, y también fondos dirigidos a la cooperación en temas de lo que llamamos los desafíos globales, como el cambio climático, medio ambiente, bueno, estos Global Public Goods en inglés. Allá, para la cooperación regional y para los Global Public Goods, hay montos que son 100 veces superiores, tal vez 50 veces superiores a los montos que hubieran sido disponibles bajo los otros instrumentos. Entonces creo que existe un potencial muy interesante para México para sacar provecho de los distintos instrumentos y de esa manera permitir que se mantenga una cooperación muy importante entre México y la Unión Europea. Ciencia Horizonte 2020, otra vez la referencia es al nuevo programa multianual 2014-2020, cuyo propósito principal es fomentar la investigación, la innovación dentro de la Unión Europea, pero donde países terceros fuera de la Unión Europea, como México, también pueden participar. Allá creo que vamos a tener en noviembre de este año la próxima reunión de nuestra comisión mixta Ciencia y Tecnología en México, donde justamente vamos a poder discutir de cómo México puede intentar sacar el mejor provecho de los recursos disponibles en el marco del Horizonte 2020. Pero sí, para nosotros también es muy importante y estamos en contacto permanente con ACID para que las relaciones de cooperación en estos ámbitos se mantengan y se profundicen. Si se puede pensar o imaginar una integración de América Latina semejante a la de la Unión Europea, bueno, si hay un continente, un grupo de países donde la integración debería ser fácil, es América Latina, en términos de idioma, de cultura, de instituciones, donde realmente la diferencia fundamental entre los países más extremos de América Latina son mucho menores que las diferencias que existen entre los países europeos.
Pero bueno, eso es una decisión de ustedes. Nosotros, como lo he dicho, siempre hemos apoyado iniciativas de integración, sobre todo regional. Cuando estaba en Bolivia, por ejemplo, estábamos apostando mucho por la integración de la comunidad andina. Estábamos en un proceso de negociación de un acuerdo de libre comercio regional Unión Europea, Comunidad Andina. Luego se dan cambios políticos importantes. Bolivia cambia completamente de orientación política. Sí, bueno, Ecuador también. Venezuela, que pertenecía también a la comunidad andina, bueno, pertenece en términos ideológicos a otro planeta ahora, pero entonces surgen diferencias políticas que afectan los procesos de integración, que a veces los fomentan, a veces los impiden, pero es algo que sí, nosotros en circunstancias ideales nos encantaría poder apoyar y ver procesos de integración regional o subregionales en América Latina, pero bueno, eso depende de la voluntad de los estados latinoamericanos. Pero siempre pueden contar con un aliado muy comprometido en la Unión Europea, porque como les decía, para nosotros la integración regional forma parte de nuestra ADN. Desafíos, las perspectivas de una constitución para la Unión Europea. Ojalá, pero no, es que yo lo dudo mucho. Es que nadie a nivel político se va a atrever en la coyuntura política actual, donde el Reino Unido está hablando de salir de la Unión Europea, o por lo menos intentar renegociar las condiciones de su pertenencia, su membresía, y bueno, otros líos, la emergencia, y vamos a ver hasta dónde emergen en las elecciones al Parlamento Europeo en el mes de mayo, pero la emergencia de grupos realmente extremistas, de ultraderecha, racistas, que no comparten los valores de la Unión Europea. Creo que poner sobre la mesa otra vez el tema de una constitución para la Unión Europea, a mí me encantaría, pero dudo mucho de que políticamente sea factible en la coyuntura actual. Y luego, la ampliación de Ucrania, sí, eso es sumamente interesante. Y creo que en todas las declaraciones de nuestra alta representante, la señora Ashton, que ha visitado Ucrania 4 veces en las últimas semanas o meses para intentar aportar algo de soluciones a la crisis allá, ella ha enfatizado la importancia de la integridad territorial de Ucrania. Sabemos que existe una gran división en Ucrania, la parte rusófona, la parte ucranófona, y con los ortodoxos, los católicos. Es un país sumamente dividido. Existe el peligro de que los fenómenos que se han dado en los últimos días contribuyan a una separación. No queremos que haya una destrucción de la integridad territorial de Ucrania. Creo que todos los mensajes políticos que se han transmitido van en el sentido de enfatizar la importancia de que Ucrania se quede como un país unitario. Y bueno, eso es el objetivo. Me permito un comentario porque creo que eso también, un aspecto que no lo he mencionado, es el tema de las regiones en la Unión Europea, porque ya no se habla tanto, y creo que eso es el reflejo de este fenómeno de retroceso, de un retorno más hacia la soberanía nacional, pero hace como 10 o 15 años se habla cada vez más de ya, el Estado nación no tiene como construcción política, ya no tiene tanto sentido en Europa, en la Unión Europea. Es una figura política ya pasada, y más bien podemos pensar en una Unión Europea conformada por regiones que son subdivisiones de países existentes, o pueden ser subregiones transfronterizas también. Y eso, un poco el tema que estabas mencionando, de que la posibilidad de que dentro de la Unión Europea aparezcan subuniones, yo lo dudo mucho ahora. Hace 15 años sí hubiera sido una posibilidad tal vez más factible y también bastante atractiva, en el sentido que yo no soy un fanático de la soberanía nacional. Para mí, una visión de Estados Unidos y europeos, yo me siento muy cómodo con eso, pero la idea de que se podría ya casi disolver el concepto de Estado-Nación
e integrarnos en base a regiones, por ejemplo, Lombard, no sé, o Francia, bueno, Francia ya está dividida en grandes subregiones o regiones que podrían ser los elementos básicos de la integración europea. Pero este modelo, de eso ya no se habla tanto hace como 15 años. Entonces, para volver a Ucrania, creo que es muy importante que se mantenga la unidad territorial, la integridad territorial de Ucrania, porque si, bueno, se quiebra en pedacitos, va a generar un conflicto bien importante. Vamos a abrir una segunda ronda de preguntas y respuestas. Quienes tengan interés en participar. La compañera, por favor, si le prestan un micrófono. Buenas tardes, soy Maribel Casillas de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales. Y bueno, desde la visión europea me gustaría saber qué avances se han dado o se dieron en la cooperación internacional al desarrollo con México. Y bueno, en especial me gustaría saber sobre la cuestión de la cohesión social. Gracias. Bueno, creo que en realidad el tema de la cohesión social, la primera pregunta también tiene que ver con la segunda pregunta, con el tema de los aportes y bueno, un poco como el compromiso económico a favor de las zonas menos desarrolladas. Bueno, la cohesión social, sí, eso es un factor fundamental. Y no he mencionado la estrategia que sacó la Unión Europea de 2 años o 3 años atrás como salida a la crisis, pero el documento, la estrategia, el plan que llamamos Europa 2020. Siempre tengo 2020, Horizonte 2020, ahora Europa 2020, siempre el Horizonte 2020 es suficientemente como lejos en el tiempo para que no afecte demasiado a los políticos actuales, pero suena bien. Pero Europa 2020, una estrategia para intentar darle a la economía europea un nuevo impulso, justamente como salida a la crisis. Uno de los elementos, son 5 elementos clave que tienen que ver con la innovación, la energía, la educación, pero uno es la cohesión social y la pobreza, porque en los peores momentos de la crisis, el porcentaje de la población de la Unión Europea que vivía en condiciones de pobreza iba aumentándose. Entonces eso llamó la atención a la necesidad de volver a enfocar mayores esfuerzos para mantener ese compromiso a favor de la cohesión social, que entonces toma forma en no solamente transferencias internas, y ayer en el Parlamento Europeo se tomó una serie de decisiones importantes al respecto, sino también transferencias transfronterizas para que las zonas más rezagadas en términos de desarrollo socioeconómico de la Unión Europea puedan captar y recibir recursos de la Unión Europea para fomentar su desarrollo. Entonces el tema de la cohesión social en la Unión Europea es un tema muy importante. También es un tema muy importante nuestra cooperación en América Latina y en México. A nivel regional hemos apoyado proyectos, por ejemplo, uno se llama Eurosocial, justamente para compartir experiencias entre América Latina y la Unión Europea en materia de buenas experiencias, buenas prácticas de cohesión social, de cómo reducir la pobreza, cuáles son las buenas lecciones, cómo podemos aprender europeos de mexicanos y latinoamericanos y viceversa en materia de cohesión social. Y de hecho, en nuestra cooperación bilateral con México, uno de los ejes centrales es la cohesión social. Y tenemos esos 2 proyectos que son, de hecho, en términos de volumen financiero, los más importantes que apoyamos aquí en México, laboratorios de cohesión social, el 1 y el 2, el 1 que está en marcha a nivel federal y en Chiapas, y el 2 que está por arrancar en Oaxaca y San Luis Potosí, y donde justamente lo que se pretende hacer en estos proyectos de laboratorios sociales es juntar todos los elementos que influyan en lo que es la cohesión social, que pueden ser temas de acceso a la justicia, desarrollo económico, temas de tenencia de tierras, pero todos los elementos que tengan que ver con este macro tema que es la cohesión social, la justicia social. Entonces para nosotros realmente es un tema muy importante.
y los proyectos que estamos apoyando, el laboratorio 1 le queda un par de años y el 2 que bueno, recién está arrancando, nos va a ocupar durante los 4 o 5 años que vienen. Entonces eso sí va a ser un eje fundamental de nuestra cooperación en México. Luego, la constitución del factor económico. Sí, creo que el factor económico es clave para la consolidación de la Unión Europea. Hemos hablado ahora del tema de transferencias entre países para apoyar las zonas menos avanzadas de la Unión Europea y es un elemento absolutamente clave. Hace 2 días, anteayer, bueno, escuché una ponencia del vicecanciller de Polonia que estaba aquí hablando de los 10 años de membresía de Polonia en la Unión Europea, de la experiencia. Él sacó un balance muy positivo de la experiencia de Polonia en la Unión Europea y estaba mencionando que este año Polonia recibe, creo que la cifra era de 13.3 millones de euros de transferencias del presupuesto de la Unión Europea a favor de Polonia. Entonces, 13.000 millones de euros es un montón de plata que sirve para apoyar el desarrollo de distintos sectores y distintas regiones de Polonia. Entonces, el factor económico es absolutamente clave. Y es como, es el elemento básico para hacer funcionar este proceso de integración europea. Desde luego, el objetivo es que un día llegue el día cuando estas transferencias no sean necesarias, que todos hayan llegado a un nivel de desarrollo suficiente para que las transferencias de los más ricos hacia los más pobres ya no sean necesarias. Pero hay por el momento todavía grandes discrepancias, diferencias en el nivel de desarrollo económico entre las zonas más pobres de la Unión y las más ricas. Entonces sí, el tema económico es absolutamente fundamental. Bueno, pues con esto estaríamos terminando la participación del embajador. Les pediría un fuerte aplauso, por supuesto, entregarle esta constancia al embajador Andrew Stanley por su participación en esta conferencia magistral, análisis y perspectiva de la crisis en la Unión Europea, la relación con México. Y bueno, además, embajador, entregarle un pequeño presente. Ya no pudimos hablar de fútbol, pero ojalá y adopte a los Leones Negros como su equipo. Como su equipo aquí en México, no sabemos si quién vaya allá en Inglaterra, pero no, muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Y muchas gracias a todos por su participación. Hacemos una atenta invitación a los alumnos de la maestría y a los profesores que nos acompañan a tomarse aquí afuera de Rectoría una foto con el rector de centro y el señor embajador. Gracias. Más allá de la etapa de crisis, pero de todas formas vamos a tocar ese tema de la crisis, de dónde viene, sus orígenes, las medidas que se han tomado para salir adelante de esta etapa de crisis. Y en tercer lugar, tocar el tema de la Unión Europea y su relación con México. Entonces, para empezar, y no quiero apuntar demasiado en estos temas, pero me gustaría saber quiénes entre ustedes son de la maestría, que levanten la mano, y de la licenciatura, bueno, los demás, ya, teóricamente, porque bueno, supongo que habrá distintos niveles de conocimiento de temas relacionados con la Unión Europea y por ello quiero dejar mi plática en términos bastante generales para que justamente podamos profundizar en la sesión de preguntas después de mi ponencia. La Unión Europea, y eso es un tema fundamental para mí, es importante destacar que la Unión Europea en su esencia es un proyecto de paz y de resolución de conflictos. Este hecho, que es fundamental para bien entender lo que es el proceso de integración de la Unión Europea, es desafortunadamente
cada vez menos conocido, menos recordado por los mismos ciudadanos de la Unión Europea, que para mí es un hecho, una situación peligrosa, porque si uno pierde conocimiento o memoria de dónde venimos, del porqué de este proceso de integración en el continente europeo, corremos el riesgo de perder, de despistarnos, de perder el norte de lo que es el proceso y el propósito básico de la integración europea. Y creo que este año, el año 2014, es un año que nos ofrece justamente esta posibilidad de recordar el porqué del proceso de integración europea. Pues este año 2014 conmemoramos dos acontecimientos muy tristes. Los 100 aniversario del inicio de la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, y los 75 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Dos guerras mundiales que estallaron en el continente europeo y que realmente contribuyeron al proceso que posteriormente tomó la forma de la integración europea. Porque como sabemos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, el continente europeo quedó completamente destrozado. 36 millones de personas perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y hay que pensar que en aquel entonces, en los años 1940, 1950, México contaba con una población de alrededor de 25, 30 millones de personas. O sea que durante la Segunda Guerra Mundial en Europa perdieron la vida más de la totalidad de la población de México en aquel entonces, más una mitad más. Entonces realmente uno se puede dar cuenta de la escala de destrucción en el continente europeo. Y como supongo saben ustedes de la declaración de Schuman, porque yo no quiero repetir cosas ya demasiado bien conocidas, pero simplemente para recordarles el hecho histórico de este llamado del año 1950 del entonces canciller francés o ministro de Relaciones Exteriores de Francia, el señor Schuman, un llamado dirigido a su homólogo alemán para empezar a arrancar un proceso de integración europeo cuyo propósito fundamental puede impedir, evitar que en el futuro otra vez haya guerra entre las grandes potencias europeas. Y como saben ustedes, tal vez su enfoque fue de identificar los sectores clave necesarios para la guerra, el sector de los armamentos, que requieren para su construcción, su fabricación, dos materiales fundamentales que son el acero y el carbón. Por ello, entonces, él propuso a su homólogo alemán que el manejo de esos dos sectores clave de la industria militar en Europa en el año 1950 pase bajo el control de una autoridad supranacional. Algo completamente inédito en la historia de relaciones internacionales hasta esa fecha, aquella fecha. La respuesta inmediata de Alemania fue positiva, afirmativa, que sí, que eso es el camino que tenemos que tomar para justamente construir un nuevo modelo de cooperación entre naciones soberanas. Y a esta respuesta inmediata, positiva de Alemania, se juntaron 4 países más, Italia, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica, para conformar en el año 1950 la Comunidad Europea de Acero y del Carbón, el primer paso en este proceso de integración. Yo no voy a abundar más en los pasos sucesivos que nos llevaron a la Comunidad Económica Europea y ahora a la Unión Europea, a la ampliación de la Unión Europea de los 6 Estados miembros originales a los 28 que contamos actualmente, porque creo que ustedes ya deben saber bastante de eso, pero de todas formas de eso podemos hablar más en la sesión de preguntas después de esta presentación. Pero otra vez el punto esencial es que el propósito de este proceso de integración, su goal era muy sencillo: acabar con esas guerras sucesivas que habían afectado tanto el continente europeo y más allá, porque esas dos guerras
cuyos aniversarios de comienzo celebramos o conmemoramos este año, no se limitaron al continente europeo, sino por ser guerras mundiales, tuvieron una ampliación mucho más allá del continente europeo con consecuencias muy nefastas. Entonces, eso fue el propósito básico de este proceso de integración europea. Pero ahora viene la cosa un poco más difícil, porque a partir de esta premisa sencilla, cómo consolidar la paz, cómo evitar la guerra, se tuvo que construir una institucionalidad muy compleja, porque no hay hoja de ruta preexistente, no había de cómo integrarse con este fin de paz, de acabar con la guerra. No había como un template, como decimos en inglés, un modelo que se podía seguir para lograr o alcanzar ese objetivo. Se tenía que inventar nuevos procesos de cooperación y de colaboración. Y eso ha dado lugar a una institucionalidad, a mecanismos de integración en la Unión Europea, que sí, lo reconocemos, son complejos, difíciles a veces de entender, no solamente aquí en México o en otros países fuera de la Unión Europea, sino dentro de la misma Unión Europea. Y eso, como lo voy a comentar un poco más adelante, es uno de nuestros principales desafíos. Cómo acercar el ciudadano europeo a este proceso de integración que tanto le afecta a su vida, pero que hay que reconocerlo, a veces le cuesta al ciudadano europeo entender lo que en realidad es este proceso de integración. Pero entonces tenemos una idea sencilla, pero envuelta en procesos, instituciones, mecanismos complejos, pero no hemos podido encontrar otra manera, sino la que tenemos actualmente, para mantenernos en este camino de cooperación pacífica entre las naciones europeas. Porque el mecanismo básico es compartir la soberanía nacional. Como saben ustedes, la soberanía nacional es la base de la formación de cualquier Estado. El ejercicio de la soberanía nacional es la actividad principal de cualquier gobierno, y por ello la decisión de voluntariamente ceder una parte de esta soberanía, y como le he explicado, el primer paso fue ceder el control sobre dos sectores clave, no solamente de la economía, del empleo, sino de la industria militar, que eran el carbón y el acero. Ceder esta soberanía, ceder el control sobre eso implica una decisión política muy profunda. Pero eso es el mecanismo que, empezando con esos dos sectores, pero ahora yendo mucho más allá en otros sectores, sigue siendo el mecanismo básico del proceso de integración de la Unión Europea. Entonces tenemos ahora en lugar funcionando muchísimos mecanismos de cooperación permanente, de diálogo entre los gobiernos de la Unión Europea, y cada avance que se ha dado en este proceso de integración a través de múltiples tratados para ir definiendo con mayor claridad quién hace qué y en qué sectores, eso es un proceso continuo de cesión de soberanía y del manejo de la soberanía nacional en distintos ámbitos al nivel supranacional. Pero eso genera también debates muy fuertes, y otro de los desafíos que vamos a discutir más adelante es justamente hasta dónde un país puede ceder su soberanía, que en realidad es su control sobre la vida de sus ciudadanos, sus aspiraciones, hasta dónde un gobierno, un pueblo puede o debe ceder más soberanía para que pase bajo el control de una autoridad supranacional. Otra vez, insisto en este tema, es algo inédito. Nadie fuera de la Unión Europea ha avanzado tanto en este proceso de
del manejo compartido bajo una autoridad supranacional de la soberanía nacional. Entonces no sabemos hasta dónde podemos ir. Vamos explorando posibilidades, a veces con éxito, a veces con mucho menos éxito, con fracasos, tenemos que retroceder. Es un proceso constante de búsqueda de nuevos caminos, pero siempre con este afán de consolidar la cooperación, mantener la paz y promover, fomentar la prosperidad entre los países miembros de la Unión Europea. Y creo que el hecho de que llevamos ahora más de 60 años en este proceso, que hayamos pasado de 6 países miembros a 28, con 500 millones de ciudadanos europeos, es una indicación clara del éxito, en términos macro, de este proceso de integración europea. Otra vez, ha habido fracasos, vamos a hablar de eso, pero en sus grandes dimensiones, este proceso de integración europea, por la larga duración del proceso, ya es un éxito. Y mientras dentro de la Unión Europea se ha ido consolidando esta integración, al mismo tiempo la Unión Europea se ha vuelto un actor global cada vez más importante, no solamente por el tamaño de esta población de 500 millones de habitantes, que representa un peso importante en términos demográficos, sino por ser ahora, como resultado de este proceso de integración, el mercado único más desarrollado del mundo. Un mercado donde pueden circular libremente personas, bienes, servicios, capitales, libremente entre los 28 países, dentro de los límites de las fronteras de la Unión Europea. La existencia de este mercado, que además es el comprador número 1 de mercancías y de bienes de otros países, y es el número 1 actor comercial del planeta, eso transforma automáticamente a la Unión Europea en un actor global muy significativo. Pero también por la experiencia y el éxito que hemos tenido nosotros en este proceso de integración, el bienestar que nos ha traído, también la Unión Europea tiene un compromiso muy fuerte a favor de no solamente el apoyo a procesos de integración regional en otras partes del mundo, sino en términos más generales la promoción del desarrollo socioeconómico de otros países menos avanzados, lo que hace que la Unión Europea, tomando el presupuesto de la Unión Europea más los aportes de los 28 países miembros, somos el donante número 1 en términos de ayuda financiera, ayuda y cooperación al desarrollo con países en vía de desarrollo. Eso es un compromiso muy importante de la Unión Europea. Estamos con este compromiso de cumplir con la meta de financiar hasta el 0,7% de nuestro Producto Interno Bruto para financiar la ayuda internacional, que ninguna otra parte del mundo está cumpliendo. Esperamos que a nivel de la Unión Europea alcancemos esta meta, que es una muestra más del compromiso que tenemos a favor del desarrollo sostenible del resto de la comunidad de naciones. Y también, y eso es el reflejo de nuestra identidad y también de cómo funcionamos nosotros, porque en realidad si surge un problema entre los países miembros de la Unión Europea, y es imposible que cuando uno cuenta con 28 países que no aparezcan de vez en cuando conflictos. Tal vez Alemania tiene un conflicto, no sé, económico o social o migratorio con otro país miembro de la Unión Europea. Necesitamos mecanismos permanentes para poder dialogar y superar y encontrar soluciones a estos mecanismos. Y eso es lo que hacemos de manera permanente en la Unión Europea. Pero trasladando esta experiencia interna de la Unión Europea
a temas globales que afectan a toda la comunidad internacional, la Unión Europea siempre aboga por un enfoque multilateral de discusión para resolver conflictos. La gente que suele criticar la Unión Europea muchas veces critica la cantidad, el número de reuniones en la Unión Europea, reuniones casi permanentes de ministros de los Estados miembros, de expertos, de altos funcionarios, pero la reunión, el diálogo, la discusión es la mejor manera para resolver conflictos o diferencias y de esa manera evitar que el conflicto se eleve, se transforme en un enfrentamiento bélico. Entonces, esta experiencia también la trasladamos al ámbito multilateral y en casos que tienen que ver con los grandes desafíos internacionales, como son, por ejemplo, el cambio climático, la lucha contra el crimen organizado, la promoción de derechos humanos, la Unión Europea es realmente una de las primeras y más importantes fuentes de apoyo a la búsqueda de soluciones a nivel multilateral. Y allá, eso vamos a hablar un poco más, encontramos en México un aliado realmente muy importante. Pero eso también nos encontramos frente a un debate muy abierto en la Unión Europea. Durante, yo diría, los 40, 50 primeros años de existencia de la Unión Europea, nos definíamos como un soft power, una potencia blanda, no utilizando la proyección de la fuerza militar para lograr nuestros objetivos, sino utilizando la influencia que tenemos a través del comercio, de la cooperación, del diálogo multilateral, del apoyo al desarrollo de otros países como mecanismos para influir en la agenda internacional, lo que llamamos el soft power. Ahora ya estamos viendo si tenemos que ir un poco más allá del soft power y si tenemos que proyectar una actitud en ámbitos determinados más de proyección casi militar. Un ejemplo ha sido, pero eso es algo que lo estamos explorando realmente de manera muy cuidadosa porque de una cierta manera va en contra del instinto que hemos desarrollado en los últimos 50 años de ser un soft power, pasar de un soft power a una potencia más militar, de mayor proyección en temas de seguridad, es algo que requiere un cambio de chip mental e institucional. Pero estamos en este diálogo, en este debate, y ya hemos empezado. El ejemplo que quisiera citarles es el Cuerno de África, la lucha contra la piratería, que ha sido realmente un flagelo importante afectando al comercio marítimo en los últimos años, donde fue casi el primer ejemplo de la proyección de una fuerza militar a nivel de la Unión Europea, ¿no? Con uso de la fuerza para acabar con la piratería en el Cuerno de África. Pero eso es un debate muy importante para el desarrollo futuro de la Unión Europea, la transición, si se confirma, de ser un soft power hacia una unión con la capacidad y la voluntad de proyectar una fuerza militar y de seguridad. Bueno, eso entonces, el primer punto, un poco, quiénes somos, de dónde hemos venido y sobre todo el porqué. Y otra vez voy a insistir, subrayar este hecho, el propósito básico de la integración europea es mantener la paz en Europa e intentar proyectar la paz y la estabilidad más allá de las fronteras de la Unión Europea. Luego, bueno, esta palabra crisis, porque creo que si en los últimos años se ha hablado de la Unión Europea, no creo que se haya hablado de ella sin mencionar la crisis en la zona euro, pero también en el resto de la economía de la Unión Europea. Esta crisis, y creo que
tenemos con mucha humildad que reconocer una cierta soberbia de la parte de la Unión Europea, porque yo me acuerdo muy bien cuando estalló la crisis financiera en Estados Unidos, con el colapso de Lehman Brothers, el inicio de toda esta crisis. En Europa nos sentimos realmente muy cómodos. Bueno, es una crisis del capital de Estados Unidos, del sector financiero de Estados Unidos. Nosotros tenemos un sector financiero, un sector bancario mucho más conservador, no hemos tomado los riesgos como los han tomado en Estados Unidos, así que esta crisis es una crisis de Estados Unidos, no nos va a afectar a nosotros. Bueno, creo que esta posición la hemos tenido durante unos 6 meses y luego nos dimos cuenta de que sí nos iba a afectar duramente y efectivamente nos golpeó la crisis financiera casi de manera más dura que en Estados Unidos. Y eso, bueno, un factor importante fue justamente este proceso de integración europea y el hecho de que algunos años antes, con la introducción de la moneda única, el euro, la consolidación de esta unión monetaria a partir de finales de los años 1990, inicios del siglo XXI, que este proceso de construcción fue un proceso imperfecto. Se construyó un motor donde nos faltaban algunos componentes clave y sobre todo se conformó una unión monetaria con una moneda única, pero sin una coordinación suficiente de las políticas económicas de los Estados miembros. Entonces una unión financiera sin una unión económica. Ya se sabía que nos faltaba algo, pero se tomó una decisión política cuando se conformó la unión monetaria, cuando se introdujo el euro como moneda única en muchos de los países miembros de la Unión Europea. Se sabía que había esta imperfección y que podrían aparecer problemas, pero por razones políticas se tomó la decisión de ir adelante con la unión monetaria a pesar de estas deficiencias. Y muy brevemente creo que podemos decir que la razón política más fundamental fue que con la caída del muro de Berlín en 1989, con la reunificación de Alemania, pero también en términos más generales del continente europeo, hubo un acuerdo político. Algunos países miembros de la Unión Europea realmente temían la idea de la reunificación de Alemania y la emergencia de una Alemania aún más poderosa en términos económicos. Y el trato, el deal fue, ok, vamos a permitir que Alemania hiciera su reunificación, pero a cambio de la introducción de una moneda única para realmente diluir de una cierta manera la influencia de Alemania a escala europea. Eso fue un deal político, el acuerdo político, pero que hizo que de manera tal vez un poco prematura se lanzó la unión monetaria y la moneda única, el euro, antes de haber realmente construido todos los elementos que una unión monetaria requiere, como la coordinación, principalmente como la coordinación de las políticas económicas. Y entonces cuando empezó la crisis financiera en Estados Unidos, se trasladó rápidamente del otro lado del Atlántico a la Unión Europea, donde algunos factores contribuyeron a que la crisis tuviera realmente, tomara dimensiones profundas. Ya existía una euforia económica en aquel entonces, no justificada, pero eran buenos años en términos de crecimiento económico, había mucha liquidez en los mercados, aparecían burbujas en sectores, sobre todo en el sector inmobiliario, y todo eso hizo que cuando hubo el colapso del sistema bancario, del sistema financiero, sin ningún mecanismo suficientemente bien definido para tomar medidas de corrección, que la crisis en Europa realmente tomó proporciones muy alarmantes y solamente 5 años después
nos encontramos saliendo de la crisis. Pero en otras etapas del proceso de integración europea hemos tenido contratiempos. Yo empecé, como se dijo ahora, a trabajar en la Unión Europea en el año 1986. Esa época, bueno, en aquel entonces se refería al eurosclerosis, un periodo de estancamiento en el proceso de integración europea. Nadie sabía por dónde pasar, caminar, había una pérdida de confianza en este proceso de integración europea y casi un vacío de liderazgo a nivel europeo. Pero a partir de aquel momento de también crisis profunda de confianza, de sentido de dirección a dónde vamos en la Unión Europea, tuvimos la suerte de contar del 1985 durante 10 años hasta el 1995 con un presidente de la Comisión Europea, un francés, Jacques Delors, con una visión muy acertada de lo que se tenía que hacer para sacarnos de este abismo, de esta crisis, de este euroscepticismo de aquel entonces, y se logró una serie de avances muy importantes. Entonces utilizo esta ilustración para decir que en momentos de crisis a veces uno puede aprovechar para hacer mejor las cosas que nos faltaban antes. Y creo que la crisis de 2008 a 2013 lo vamos a ver en retrospectiva como otro momento que lo tenemos que aprovechar, que lo hemos aprovechado. Pues como respuesta a la crisis, dándonos cuenta de que si hemos tenido en estos años de 2008 al 2013 una crisis tan profunda, era porque nos faltaban instrumentos de control y de reacción a la crisis. Y hemos venido desarrollando, creando nuevas instituciones supranacionales para evitar que en el futuro una crisis semejante se pueda volver a producir. Y estos son sobre todo mecanismos de vigilancia, de control, de monitoreo de las finanzas públicas de los Estados miembros de la Unión Europea. Y hablando del tema de la cesión de soberanía, uno de los elementos clave en este proceso, pero que al mismo tiempo genera mucho malestar, mucha molestia en algunos sectores de la opinión pública europea, es justamente la obligación que tienen los países de la zona euro de presentar sus presupuestos nacionales a la Comisión Europea para que la Comisión Europea examine las finanzas públicas de cada país antes de que este presupuesto haya sido presentado al Parlamento del país. Entonces, eso realmente, en términos de soberanía, es ceder algo muy importante. Que un Parlamento no tenga la facultad de tener el primer vistazo, el primer examen de lo que propone el gobierno para el presupuesto del año que viene, sino que este presupuesto tiene que pasar y ser examinado por un grupo de burócratas en Bruselas. Eso realmente es otra muestra de hasta cuán lejos hemos ido en este proceso de integración. Pero eso, entonces, solamente uno de los elementos, una de las decisiones tomadas para hacer frente a esta crisis. Tenemos ahora controles mucho más estrictos sobre los déficits de las finanzas públicas de los Estados miembros. Tenemos ahora en plaza mecanismos para lograr una mayor vigilancia y control sobre el sector bancario, el sector financiero, cómo reaccionar en caso de que un banco importante se encuentre en graves dificultades, elementos que no los teníamos antes, pero que ahora sí los tenemos, y que combinados con las decisiones tomadas por el Banco Central Europeo de hacer más o menos cualquier cosa en los peores momentos de la crisis, cualquier cosa para tranquilizar los mercados, para inyectar liquidez en un sistema financiero que en los años 2009, en 2010, realmente no había plata circulando en el sistema, pero
el Banco Central Europeo inyectó cantidades masivas de liquidez en el sistema para sacarnos de esta crisis, y 1 año, 2 años, 3 años después, ahora nos encontramos nuevamente en el camino de crecimiento económico. Pero hay otra lección de esta triste historia de los últimos años, justamente la actuación del Banco Central Europeo. Cuando fue creado, el banco tenía un solo objetivo: mantener la estabilidad de los precios. En su mandato, su constitución, no se habla de nada más. El objetivo de estimular el crecimiento económico o generar empleo no aparece en la constitución del Banco Central Europeo. Pero se tomó una decisión política de ir más allá del mandato y justamente de inyectar cantidades muy importantes de liquidez, no para mantener la estabilidad de precios, sino para asegurar que haya un arranque de la actividad económica. Y ahora entonces, como les comentaba, estamos en este camino de crecimiento económico. Podemos decir que hemos salido de la crisis. El primer ministro de España, el señor Rajoy, ayer dijo que España ha salido de la crisis. Irlanda, otro país muy afectado por la crisis, por su burbuja inmobiliaria, ya hace 3 meses anunció que no iba a necesitar más tener acceso a fondos internacionales. Tomaron decisiones muy difíciles de reducción de gasto, de reducción de salarios en Irlanda y otros países, pero esas medidas ahora permiten que los gobiernos nos digan ahora que han superado la crisis. El problema para nosotros, el desafío, es ir más allá del crecimiento económico, y ayer salió el pronóstico de crecimiento económico para el 2014-2015, publicado por la Comisión Europea, donde se habla para este año 2014 de un crecimiento de 1,5%, para el 2015 de 1,8%, que es un crecimiento muy débil, pero mucho mejor que las tasas negativas que hemos tenido en los años anteriores. Pero el desafío es este crecimiento económico tiene que generar empleo, y es allá donde se ubica realmente el problema fundamental en esos días en la economía europea. Los jóvenes en Europa tienen perspectivas que varían de un país a otro, pero el caso más citado es España, con tasas de desempleo de los jóvenes de menos de 26 años tremendamente altas, estas tasas de desempleo. Entonces, el desafío es cómo hacer que este crecimiento positivo, el crecimiento económico positivo, genere empleo, porque hasta la fecha el crecimiento se ha generado a través de mayor eficiencia en los sistemas de producción, pero sin generar nuevas fuentes de empleo. Entonces, eso es un desafío realmente muy importante para la Unión Europea. Pero otros desafíos, y con eso voy a concluir la segunda parte de mi ponencia, otros desafíos que tiene que enfrentar la Unión Europea, y he hecho referencia muy brevemente a algunos de ellos. Entonces, el tema del empleo. Luego, el tema de la futura ampliación de la Unión Europea, porque eso también es un tema bien interesante. La Unión Europea, su título, contiene una referencia geográfica a Europa, pero no sé, ¿alguien puede definirme hasta dónde va? ¿Dónde son los límites territoriales de Europa? ¿Alguien me lo puede decir eso? Rusia hace parte de Europa. Ahora, hablando de un tema realmente muy importante de los últimos días, Ucrania forma parte de Europa. Pero lo que quiero decirles es que en realidad eso no es tan importante, porque no nos definimos en la Unión Europea en términos geográficos o territoriales. Es una cuestión abierta hasta dónde la Unión Europea, porque nos definimos en términos de valores. Y en los tratados de la Unión Europea y en el fracasado intento de sacar una constitución para la Unión Europea, un intento que fracasó hace como 10 años, ya muy triste, porque creo que hubiera sido realmente muy importante que contáramos con una constitución escrita definiendo claramente quiénes somos, por qué y cómo funcionamos, pero bueno, por razones que podemos discutir después, eso fracasó. Pero en ningún sitio en los tratados, y tampoco en esta constitución que se intentó sacar, se definió la Unión Europea en términos geográficos, sino siempre en términos de valores. Los valores son
de respeto por los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, respeto por las minorías, igualdad de género. Son 5 de los valores básicos que representan realmente lo que es la Unión Europea. Pero es cierto que sí, hemos pasado de 6 Estados miembros, ahora 28. Tenemos varios países candidatos. Turquía es el más importante, que siguen países candidatos para ingresar a la Unión Europea, y varios otros en los Balcanes en particular. Y ahora viene el tema de lo que se va a hacer con Ucrania. Con la crisis, todavía eso no lo tenemos muy claro, pero creo que cada vez más la gente está pensando en que, bueno, un día tal vez para estabilizar la situación en la frontera oriental de la Unión Europea podría ser importante.